Hola, muy buenos días. En este video presentaremos una serie de ejemplos o ejercicios resueltos con el propósito de repasar algunos temas de los que serán evaluados en el segundo parcial. Estos temas principales son procedimientos y funciones, algoritmos unidimensionales y arreglos bidimensionales. Bien, vamos a tomar la primera consigna de este ejercicio que dice que dado un vector de n caracteres, desarrollar una función que permita determinar si un vector b está ordenado alfabéticamente o no, y posteriormente también desarrollar otra función para devolver el carácter que se repite más veces en dicho vector, siempre y cuando éste se encuentre ordenado. Es decir, que podemos ver claramente que tenemos dos funciones, ¿sí? Y además podríamos separar, idealmente, sería lo correcto, un procedimiento para realizar la carga de este vector, ¿sí? Bien. Por ejemplo, si nosotros ingresáramos el valor 10, posteriormente el programa nos debería solicitar el ingreso de esos 10 valores de tipo carácter. Posterior a su ingreso, el algoritmo debería determinar si el vector se encuentra ordenado, es decir, si los caracteres están en orden alfabético, independientemente de la cantidad y no necesariamente la existencia de todas las letras. Y posteriormente, si las dos funciones principales, que serían determinar si está ordenado, por un mensaje que se indique que sí está ordenado o que no está ordenado, y posteriormente indicar también con un mensaje por pantalla cuál es el carácter que más veces se ha repetido. Acá podemos observar que el usuario ingresa el valor entero 10, el usuario ingresa 10 valores, 10 caracteres, y la salida por pantalla sería que sí está ordenado y que el carácter que más veces se ha repetido es el carácter. Bien, a continuación procederemos a desarrollar el algoritmo que resuelve este problema. Bueno, a continuación entonces vamos a presentar aquí está la resolución de este ejercicio. Recordemos que las alternativas para resolver todos los ejercicios son infinitas, por decirlo de alguna forma. Tenemos muchas formas de resolver un mismo problema mediante programación, por lo tanto lo que presentamos aquí es solamente una alternativa. Bien. Recordemos un poco la consigna. Era dado un vector de n caracteres, desarrollar una función que permita determinar si b está ordenado alfabéticamente. Desarrollar una función para devolver el carácter que se repite más veces en b, considerando que está ordenado. Bueno, la primera línea es la definición del nombre del programa, ¿sí? Posteriormente tenemos la definición de variables del programa principal. Podemos ver que recordemos que en principio los datos que vamos a necesitar es un valor n, que va a ser un valor entero, que va a determinar la cantidad de componentes que va a contener el vector que va a cargar el usuario, y posteriormente las componentes de b que deben ser caracteres. Entonces, recordemos que en Pascal debemos definir un tipo de dato para crear un arreglo unidimensional. En este caso, entonces, el tipo de dato lo llamamos tvec, que sea de tipo array, de 20 posiciones y que todas sean de 20 componentes y cada una de ellas de tipo carácter. Posteriormente, en la instanciación de las variables, creamos una variable llamada b, que es de tipo vector, que va a cumplir con las características que hemos definido en la línea 8, y posteriormente una variable n, que es de tipo byte, para que el usuario indique la cantidad de caracteres que va a ingresar. Bien, habíamos mencionado que teníamos dos funciones, una función para ordenar y otra función para determinar la cantidad de el carácter que ocurre mayor cantidad de veces si este ha sido si este se encuentra ordenado o no. Entonces, nuestro programa principal podría
tener una apariencia como la que vemos aquí. Por un lugar, en una parte necesitamos hacer la lectura del vector, por lo tanto podríamos tener un procedimiento al cual le pasemos las variables por referencia del vector y la cantidad de posiciones, de modo que este procedimiento realice la consulta al usuario de la cantidad del valor de n, o de la cantidad de componentes del vector. Posteriormente se realice la lectura de cada de este valor, y en base a este valor recorramos el vector cargando en la posición que corresponda, arrancando en la posición 1 hasta n, el valor que el usuario vaya ingresando a través del teclado, ¿sí? Entonces, este procedimiento lo declaramos con la palabra reservada procedure. El nombre del procedimiento debe ser igual al nombre como lo llamamos dentro del programa principal. Y podemos ver que aquí estamos pasando por referencia a la variable b, que es de tipo vector, de tipo vector definido en el programa, y también por referencia a la variable n. Quiere decir esto, que estas variables van a recibir algún tipo de valor dentro, o modificación dentro del procedimiento, y los cambios que se realicen en estas variables van a estar disponibles cuando se llamen estas variables dentro del programa principal. Entonces, este procedimiento, lo único que realiza es consultar al usuario el valor de n, almacenarlo en n, en la variable n, y posteriormente recorrer este vector, el vector b, y en cada posición, ¿sí? Primero va a ser en la posición 1, pues en la siguiente iteración en la posición 2, en cada iteración verifica que no se haya alcanzado, ¿sí?, lo que la condición del for está expresando. Es decir, que esto lo va a hacer de 1 hasta n. Finalizado este procedimiento, el programa principal, al finalizar la línea 61, ya tendríamos cargado en el valor b corta los diferentes valores que el usuario ingresó, y en el valor n la cantidad de valores en total. Posteriormente, aquí lo que hemos realizado en esta propuesta de resolución es utilizar una función que va a devolver un valor de tipo booleano, es decir, verdadero o falso, que si el que va a decir el verdadero va a significar que el vector está ordenado, y falso que el vector no está ordenado. Para hacer esto, lo que hacemos es crear esta variable, esta función ordenado. ¿Por qué no es un procedimiento? Porque en realidad esta función va a devolver un valor que va a ser de tipo booleano, al cual lo hemos llamado ordenado, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es lo siguiente: recibimos los valores por parámetro, por valor, los valores de la variable b y la variable n. Definimos una variable i de tipo byte, que la utilizamos como contador de este while, y a continuación lo que hacemos es recorrer de forma similar al procedimiento anterior el vector desde la posición 1 hasta n-1, siempre y cuando, digamos, este while, es decir, que esto se va a hacer mientras se cumpla esta condición, y se cumple la condición de que el carácter que tengo en la posición bi sea menor o igual al carácter que tengo en la posición siguiente, ¿sí? Recordemos que, al igual que el for, este while lo que va haciendo es comienza con las variables en un valor determinado, que en este caso i vale 1, y a medida que llega hacia la finalización del while, vuelve a comenzar desde la línea del while y verifica que se cumplen las condiciones. Como podemos ver, esto va iterando, y el contador, al ser i, si el vector tiene 10 posiciones y las 10 posiciones están ordenadas, es decir, que por lo menos cada posición
de cada carácter que está en una posición del vector es menor o igual a la posición siguiente, si se cumplen todas las componentes, este while debería llegar a finalizar por la primera condición, es decir, cuando i no sea menor o igual a n, menos 1, ¿sí? Pero en todas las iteraciones esta condición se daría de forma verdadera. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que si el vector tenía 10 posiciones y estaba ordenado, i va a valer igual a n. Y solamente i va a ser menor a n cuando este ciclo finalice antes de llegar al final de la primera condición. Antes de que lleguemos a que i sea esté finalizando por la primera condición. ¿Qué quiere decir esto? Que si el vector tenía 10 posiciones y finalizamos comenzamos a hacer la comparación posición del vector a la posición siguiente, y en la posición 5 obtenemos que la posición siguiente no es menor o igual, la i va a valer menos que n, por lo tanto no se va a cumplir la condición. Entonces cuando esté ordenado, se va a almacenar en la variable ordenado el valor true, y cuando no esté ordenado, que va a ser en cualquier caso en que i no sea igual a n, se va a almacenar el valor false. Por lo tanto, aquí nosotros veríamos que esto va a valer verdadero o falso en base al resultado de esa función. Si esto es verdadero, este if, vamos a ingresar al if, y si es falso, vamos a ir al else. Entonces, si está ordenado, podemos mostrar con seguridad un mensaje diciendo que el vector está ordenado, y también, como el vector está ordenado, podríamos verificar la cantidad de veces que aparece, o sea, cuál es el carácter que aparece mayor cantidad de veces. Para eso podemos mostrar un cartel que diga se repite más veces el carácter X, y el resultado que se va a mostrar por pantalla va a ser el resultado también de esta otra función que dice más veces. Bien, para explicar un poquito la segunda y última función, podemos ver que lo que tenemos que verificar aquí es qué carácter es el que más se repite, siempre y cuando esté ordenado, porque este procedimiento, esta función, digamos, la metodología de verificar si está cuál es el carácter que más se repite, funciona solamente si se encuentra ordenado. Si no, aumenta el grado de complejidad. Bien, como podemos ver, tenemos la función se llama más veces, y lo que devolvemos como salida no es la cantidad de veces, sino solamente cuál es el carácter que más se repite. Usamos tres variables de tipo byte, y max, cont, y después una variable de tipo char. Cont arrancamos con valor 1, vamos a tomar nota acá. Cont está inicializada con el valor 1, y max con el valor 0. Bien, comenzamos con el ciclo, es un ciclo for que comienza en i igual a 2 hasta n. Lo que hacemos es verificar que la posición i sea igual a i menos 1. ¿Qué quiere decir esto? O sea, nos estamos parando en la posición 2. Si este es el vector, la posición sería la posición 1, la posición 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Entonces, nos estaríamos parando en la posición 2 y comparando con si podemos observar aquí donde estamos acá, verificamos si es igual, en este caso la posición 2 del vector es igual a la posición 1, o sea, la posición i menos 1, nosotros actualmente i vale 2, por lo tanto sería la posición 2 si es igual a la posición 1. Si es así, incrementamos cont en 1, es decir, el cont
ahora tenemos 2, ¿sí? Posteriormente, volvemos a iterar para i igual a 2, ¿sí? Acá no hemos anotado y estaba inicializado en 2 y ahora i vale 3, ¿sí? Entonces ahora estamos parados en la siguiente componente del vector. Estamos aquí y comparamos contra la posición anterior. Como se vuelve a repetir, digamos que son iguales, cont vuelve a incrementarse y volvemos a iterar, ¿sí? Y ahora vale 4 y ahora estamos verificando desde la posición 4 hacia la posición 3. Verificamos que también se cumple, por lo tanto cont vale 4 y ahora volvemos a iterar. En la siguiente iteración verificamos que B, la posición, ahora vamos a estar en la posición 5, con otro color, la posición 5 y comparamos contra la posición anterior. Aquí ya no se cumple esta condición, por lo tanto pasamos al else, donde verificamos si cont es mayor a max. En este caso max estaba declarado en 0, por lo tanto como cont es mayor a max, lo que hacemos es almacenar temporalmente, por lo menos hasta este momento, la letra anterior a la que estamos, a la posición que estamos ahora. Nosotros estamos en la posición 5, la letra anterior era la A, es decir, eso es lo que representa el BI-1, es la que más veces ha aparecido, ¿sí? Volvemos a colocar cont en 1, ¿sí? Ahora cont vale 1 y volvemos a iterar. Ahora estaremos parados en la posición 6 y comparamos con la posición anterior, ¿sí? De esta forma, si podemos observar, ahora estamos en la posición 6, volvemos a hacer esta verificación, tampoco se cumple, ¿sí? Por lo tanto, ahora se verificaría si cont es mayor a max, ¿sí? En este caso, bien, entonces acá se verificaría, acá me faltó agregar un valor, cuando en la iteración anterior, max vale 4. Ese fue el máximo valor que se obtuvo. Entonces, en la siguiente iteración, cuando n no es igual a f, lo corroboramos del 6 al 5, al no ser igual a f, venimos a este if y cont tampoco es mayor a max, ¿sí? Cont es 1 y max es 4. Por lo tanto, volvemos a salir. En la siguiente iteración, 7 contra 6, aquí sí se cumple que BI sea igual a BI menos 1, por lo tanto cont ahora se incrementaría en 1, acá tenemos ahora una segunda repetición, y posteriormente vuelve a realizarse el if, y de esta manera, bueno, creo que queda claro que siempre, a menos que hubiese otra segunda posterior a estas 4A, un nuevo grupo de letras repetidas, podríamos obtener esa cantidad. Entonces lo que estamos devolviendo como final es la letra que más se repite, ¿sí? Que es la que habíamos almacenado en acá. Bien, posteriormente entonces, aquí podremos mostrar solamente esto nos devolvería la letra que más se repite, y en el caso de que
esto sea falso, es decir, que ordenado sea falso, mostraría por pantalla que el vector no está ordenado. Bien, podemos ponerlo en ejecución. Vamos a usar los mismos valores que tenemos en el ejemplo. Si n es igual a 10, y colocamos a 4a f n n r r z, nos dice que el vector está ordenado y que se repite más veces el carácter a. Si lo volviéramos a ejecutar con 20, colocáramos la misma estructura, 1, 2, 3, 4, f n n r r z, y ahora los últimos 10 utilizaríamos una segunda combinación de zetas. Y ahora sí observamos que posteriormente se reemplazan las cuatro letras A que se habían detectado por el carácter Z. Bien. Eso es todo.